agradezco ante todo que ustedes se den este tiempo para compartir conmigo, para estar, pues, hoy un poco al mediodía. Yo sé que tenemos cosas que hacer, pero bueno, creo que estos eventos se hacen un poco para, pues, para poder crear un foro, una dinámica de mayor conocimiento, generar junto con ustedes, pues, esta plática y esta conversación. Pues bueno, en realidad esta conferencia se hace pensada más en entender cómo van a funcionar los hoteles y restaurantes, sobre todo en la parte de alimentación masiva, para que podamos tener un aseguramiento tanto de calidad como de higiene de la mejor forma posible. Entonces, ahora, pues bueno, vamos a seguir un poco con la presentación y vamos a trabajar en estos temas que ahorita vamos a ver, a revisar. Bueno, pues yo soy Verónica Millares. Desde hace 12 años estoy enfocada a la parte ya de restaurantes. De profesión soy arquitecta y ustedes dirán, bueno, esta arquitecta que hace perdida en este espacio, ¿no? Tengo una especialidad en alimentación masiva. De ahí deriva toda esta parte en donde pues me he enfocado más a la parte de diseño de restaurantes. El 99% de mis proyectos son restaurantes, centros de producción gastronómica, escuelas de gastronomía, restaurantes, hoteles y todo lo que tenga que ver con consumo de producción de cocinas. Y más bien, consumo de alimentos y eso me deriva a las cocinas. Soy especialista en diseño de cocinas industriales, ¿no? Que hoy día pues esta labor está más enfocada a quien la hace, pues a los distribuidores, pero más allá de esta distribución, lo que elaboramos son la parte de entender el proyecto, las necesidades y poder plasmar en un plano el espacio que vamos a estar dedicando a la producción. En esta parte, bueno, pues soy coordinadora de una especialidad en la Universidad Centro, profesor de cátedra de algunas universidades, TEC de Monterrey, CESA, también de Centro, y doy un diplomado, soy coordinadora y también doy clases ahí de diseño e integración de espacios en área de alimentos y bebidas por Centro. Y bueno, pues hoy día ya me buscan más para conferencias, más enfocadas en este estilo, a la parte de higiene, a la parte de producción. Hoy día estoy trabajando mucho con Dark Kitchen, por ejemplo, y bueno, en realidad es un poco de la experiencia que tengo y les puedo compartir en este sentido. Esta sesión vamos a trabajar junto con ustedes en la dinámica. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues por favor háganmela saber. En el inter voy a ir leyendo lo que vaya pasando. Estos son del lado que vean de la pantalla, creo que es del lado izquierdo. Ustedes van a ver los temas que vamos a tocar. No nos podemos desentender de la parte de la base, que es la limpieza, la desinfección, la forma de propagación, que seguramente todo el mundo ya lo sabemos, pero bueno, más vale recalcar esta parte. Tenemos la parte de las normas que tenemos que seguir, el diseño post-COVID, o sea, ya la parte de entender lo que nos está pasando hoy día, pues bueno, creo que ya lo estamos asimilando. Entonces, cómo esto nos va a afectar en la parte del diseño y las nuevas unidades que vamos a estar trabajando, los elementos de diseño propiamente que tenemos que estar ubicando en nuestros espacios y los puntos ganadores que tenemos que entender para ver si un proyecto es factible o no de cualquier índole, ¿no? En realidad es revisar estos puntos. Bueno, entonces, hoy día, después de que pasó, que hace inicio este incidente, hablando de la pandemia, hoy creo que estamos entrando a la etapa de reactivación, para en un futuro a la transformación. O sea, en realidad todo lo que está aconteciendo, todos los protocolos, cómo estamos viendo en las noticias que está cambiando la situación en donde la gente pues está adaptando, nos va a llevar realmente a una transformación. Hablando de mucha gente de repente me dice, oye, pero es que vamos a regresar, pues dudo, ¿no? O sea, al final el tiempo sí es lineal y tenemos que entender que estamos en una fase en donde está un cambio constante, ¿no? Y inclusive antes de la pandemia nuestra vida es un cambio constante. Entonces, llegamos a una transformación en donde esta adaptación se tiene que dar en todos sentidos, oficina, escuela, es más, hasta nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, hoy día la parte de las redes sociales y cómo nos estamos adaptando a esta forma de vida, pues nos va a dar una transformación y un modelo de vida que vamos a estar como revisando ya a futuro. Y yo creo que esto va a ser como ya a largo plazo. Tenemos la primera parte, que es la limpieza y desinfección, en donde vamos a encontrar
pues esta primera parte, todo esto realmente viene de acuerdo a normas y reglas en donde no es que yo me lo haya inventado de la mano, ¿no? Ni, o sea, no. La Organización Mundial de la Salud nos explica estas tres partes. Entender la limpieza y desinfección como primos hermanos. Entender que primero tenemos que limpiar y después desinfectar son dos pasos, no solamente la limpieza. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, veo a Iseles, a Jessica y Eliana conectadas, si quieren comentar algo en el chat un poquito a qué se dedican, como estamos como muy one to one, entonces es posible que pueda hacer esta interacción con ustedes para que sea más rica también para los que se hayan tomado el tiempo de conectarse conmigo. Entonces, entender que la limpieza y desinfección son primas hermanas y entonces tenemos el primer paso, primero es limpiar y después desinfectar. Toda la literatura que hemos estado leyendo habla de agua y jabón. O sea, como que nuestra base va a ser agua y jabón, dependiendo de las superficies con las que vamos a estar trabajando. Digo, si es, por ejemplo, un tela, pues sí se puede lavar, ¿no? Pero tal vez tenemos que estar viendo más bien aquí realmente qué es lo que nos acomoda de acuerdo a las superficies. Existen dos temas para la desinfección, el sistema de vapor saturado y la pulverización electrostática. Entonces, cualquier sistema que ustedes contraten, esos como que son como aspersores, en realidad el vapor saturado lo que hace es elevar la temperatura y romper la parte de la capa protectora del virus. Y, por ejemplo, la parte de pulverización electrostática lo que hace es una molécula que por la parte de electricidad rompe también la capa del virus. Entendemos esto que son esos dos sistemas que se están usando muchísimo, pero lo más importante es que creo y que una de las primeras etapas es que la primera limpieza la haga un profesional, ¿no? Con químicos, también sugieren en la parte ya de desinfección, como segunda etapa se puede usar cloro y también utilizan bueno, toda la literatura está enfocada al alcohol al 70%. Entonces son ingredientes muy fáciles, nada más que el cloro hay que tener cuidado, pues para poder trabajar en esto. Celes, gracias. Dice, estudios de hotelería y trabajé muchos años en restaurantes. Liliana, ingeniera en alimentos. Mi experiencia laboral ha sido en la mayoría de las áreas de compras de alimentación. Bueno, pues espero que les guste. Voy a hacer hincapié un poco en la parte de restaurantes, en la parte de cómo se van a manejar hoy día este tipo de establecimientos, ¿no? Y también, bueno, vamos a tocar la parte de hoteles. En alimentos, de todos, o sea, tenemos el lavado y desinfección de alimentos, tenemos máquinas hidrolavadoras, o sea, hidrolavadoras, hay unas máquinas que, bueno, que es como una triple tarja y tiene un sistema ya de lavado automático donde podemos hacer el lavado y la desinfección. Si no tenemos con estos equipos, pues al final tiene que ser a mano, nada más que siempre tenemos que estar cuidando dos frentes, nuestra gente, los colaboradores y nuestros clientes, ¿no? Entonces, al final del día hablamos de un uniforme más especializado, guantes, la parte ya de nuestro tapabocas siempre y careta para la gente que está produciendo. Y el vapor saturado a 200 grados, que es lo que se ha comprobado que realmente funciona. Por ejemplo, en nuestros asientos, pues se recomienda limpieza con sistema de pulverización porque al final no es algo que moje. Entonces, recordemos que vamos a estar usando esta parte de iones para poder romper esta forma. Y la desinfección, o sea, la limpieza es como nuestra primera etapa. Para la segunda, que es la desinfección, que lo que vamos a hacer es la destrucción de los gérmenes. Entonces, en realidad, por eso es muy importante esta parte. Por eso siempre nos dicen, te lavas con el jabón y después con alcohol, porque primero limpiamos y después desinfectamos. Para seguir entendiendo todo a lo que nos va a decantar en la parte del diseño, vamos a entender la propagación. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos vamos a enfocar en el sentido de qué es lo que yo voy a procurar tanto para mi cliente como para mi colaborador y la gente que está como envuelta, no solamente en el restaurante directamente, valet parking, todo lo que yo tenga de la mano, pues tienen que entender cómo se propaga para entonces evitar esta parte. El contacto cercano de 1.5 a 2 metros, si la gente tose o tiene gripa, el contacto se va, o sea, esa posibilidad se va a 3 metros, lo que he estado leyendo. Tenemos que entender que hay personas asintomáticas, ¿no? Que tienen COVID y que no sabemos, y por eso es todas estas regulaciones, que la parte del tapabocas, por si alguien es asintomático, pues no pueda seguir dispersando
el virus. Y las personas sintomáticas, que bueno, entendamos la parte de los síntomas principales, ¿no? La fiebre, la parte de la tos seca, algunos problemas estomacales. Y bueno, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que cuidar? La distancia social. Entonces la distancia tiene que estar inmiscuida en todo lo que hagamos, tanto en la parte operativa como en la parte de salón y en la parte de atención a clientes. Entonces, estos dos temas siempre van a estar de la mano. Y también la propagación se da en contacto de superficies y dependiendo de la superficie va a tardar el virus bueno, en realidad, por ejemplo, hablaban de el cartón que tarda 24 horas en donde el virus, pues bueno, ya no existe en esa superficie. Entonces, por eso tenemos que estar lavando y desinfectando todo el tiempo. Las recomendaciones generales, tenemos lavado tanto de mano con agua y jabón, y si no tenemos, bueno, al menos con gel. Cubrirse tanto el personal como clientes. Entonces, en realidad, ahí tenemos que tener normas muy estrictas a la entrada a la parte de cualquier lugar, en este caso estoy hablando de hoteles y restaurantes, tanto en toda la coordinación, en lo que implica nuestro servicio como hotel y nuestro servicio como alimentos. Entonces, aquí, pues, entre más flexibles seamos, pues existe más esta posibilidad de una propagación y al final del día salir contraproducente, ¿no? Y dentro de los desinfectantes, insisto, tenemos la parte del alcohol y del cloro. Ahora, en la parte de superficies duras, ¿qué recomiendan? Lavado de agua y jabón y después desinfectar. O sea, duras, pues refiero mármol, granito, pues madera. Superficies blandas, un colchón, una base de una silla. Lavar con agua y jabón, y aquí recomiendan que se vaya, por ejemplo, si yo tengo un tapiz, un cojín, pues que se vaya a lavar con agua muy caliente y después desinfectar. Los electrónicos, las bases, computadoras, televisiones, pues a base de alcohol del 70%. Toallas, servilletas, todo lo que es mantelería, igual, que tengamos la precaución de lavarlos con agua muy caliente, ¿no? Y entonces después ya entrar a la desinfección con unas gotas de cloro. Importante dentro del proceso, no sacudir la ropa, la gente que esté obviamente en lavandería, tenemos que tener mucho cuidado porque al final ellos son los que van a estar en contacto con sábanas, todo lo que hablamos de lo que está en una habitación, de lo que lo va a lavar. Entonces, recomiendan no sacudirlo, tener un protocolo muy establecido para lavar y desinfectar tanto los cestos y los contenedores donde se van a guardar como toda la ropa que esté, pues en este caso, se use. Tenemos también, ahora, después de todo el preámbulo, tenemos la parte de protocolos de higiene. O sea, a partir de ahí, pues tanto la Organización Mundial de la Salud y en este caso el World Travel and Tourism Council está otorgando el Safe Travels. ¿Y por qué es importante para los clientes o como para los hoteles? Porque aquí pues le están dando seguimiento a cómo tienen que ser los protocolos de arranque a la parte del servicio ya dentro de un establecimiento de este estilo. Y bueno, aquí en México y en otras partes del mundo también hablan del COVID free, aunque está cuestionado este título, pues porque al final no es que estés libre de, sino más bien recomiendan que eso venga COVID free, como un título, ¿no? Más que entenderlo llanamente. Entonces, en realidad lo que pretende es darle seguimiento, darle entendimiento cómo tanto los que ofrecen los servicios de hospedaje y alimentación, sobre todo, tengan protegido tanto a los colaboradores como a los comensales o a los clientes potenciales que van a visitar nuestras instalaciones. Entonces, recomienda crear un comité de seguridad y higiene. Las que están elaborando, bueno, pues seguramente ya por ahí están trabajando en eso, en donde se establece zona por zona, qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser mi protocolo de limpieza y desinfección a la entrada, a la llegada de alimentos, a la entrada de un huésped, por ejemplo. Y entonces todo esto se permea a toda mi organización para que sea un flujo continuo de esta sana información y entender cómo nosotros vamos a estar trabajando en una organización que esté regulada por los protocolos de higiene. Hasta acá tenemos
alguna duda, algún comentario en lo que yo paso a la siguiente diapositiva? Creo que no. Entonces, a partir de aquí, tenemos que revisar, que son los puntos más importantes en la parte que he visto y que hice una sinopsis más detallada de los puntos a revisar en nuestro servicio. Control y análisis químico del agua. Eso, no estemos en la parte de pandemia, pues siempre ha sido importante, ¿no? Desde la parte si es un agua pesada, si es un agua clorada, pero todavía tenemos que hacer mucho mayor hincapié en el cuidado de cómo vamos a estar trabajando y cómo vamos a estar cuidando tanto el agua filtrada, el agua que se usa en cocinas, la parte de las albercas, por ejemplo. Entonces, esto sí es un punto que tenemos que estar detallando y tenemos que es un punto, un foco que tenemos que desarrollar. Máxima higiene en la preparación de alimentos y bebidas. Entonces, eso sí es un tema que tanto el distintivo H, ¿no? Que siempre nos ha como procurado como para tener una calidad óptima en los alimentos. Sin embargo, bueno, pues ya tenemos que hacer todavía mucho más trabajo en ese sentido. Y en los hoteles generalmente o en los restaurantes dedicados a buffet, pues la dinámica obviamente sí tiene que cambiar, ¿no? Entonces se sugiere en los buffets la parte de envases cerrados, por ejemplo, en donde tenemos que tener la parte fría, ¿no? Que la gente ya tome su comida porcionada. Entonces aquí creo que tenemos que también pensar en el medio ambiente y entender cómo nosotros podemos ya en las barras ponerlo porcionado y cerrado. Entonces, pues sería un gasto innecesario tener puro desechable. Creo que podríamos pensar en utensilios con tapita y que se puedan lavar. Mientras que el buffet caliente se sirve exclusivamente el o sea, voy como comensal y pido que alguien me sirva, o alguien tiene que estar en la barra para servir, entregar lo que se está consumiendo, ¿no? De acuerdo, y los protocolos de higiene, tapabocas, en este caso el que sirve seguramente tendrá que estar usando guantes. En los restaurantes que ya lo estamos viendo mucho más, la carta, pues la carta impresa más bien ya está como dejando de ser y nos vamos al protocolo de QR. Ahora, fíjense que yo sí he estado visitando algunos restaurantes también para revisar los protocolos y me encuentro a cartas que están pasando al código QR como nada más la fotografía. Entonces creo que en el Inter está bien, o sea, funciona. Sin embargo, creo que ya hay otras aplicaciones que lo van a hacer mucho más amigable, porque de verdad puedes encontrar un restaurante con una ambientación bien, unas barreras, y de repente tu carta es la copia de la anterior, ¿no? Y entonces no tiene esta ni presencia, ni hace resaltar los platillos, a diferencia tal vez de una carta como está acomodada, con fotografías, con el diseño. Entonces, creo que en esta primera etapa, que es como nos agarró en curva y entender cómo vamos a funcionar, ya viene la segunda, que viene la parte de la transición, y en donde ya la transformación, en donde ya, por favor, tenemos que entender unas cartas mejores diseñadas en la parte digital, ¿no? O sea, tal vez entregar unas tablets que estén desinfectadas, que el cliente pueda manipularlas, terminamos, se limpian y entonces se vuelvan a reutilizar con otro cliente. En este caso, toda la vajilla sí o sí tiene que estar lavada en alta temperatura. Ahorita voy a entrar en un tema de la balosa también, que va a ser importante. Les voy a explicar por qué es el funcionamiento de una lavalosa y por qué es diferente a un lavado más físico, cuando alguien está nada más frotando un traste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos en el diseño, por ejemplo, ya viendo como preliminarmente cómo se propaga, porque, o sea, de dónde estamos sacando las normas, entonces tenemos cómo vamos a empezar a diseñar nuestras áreas, o cómo ya están diseñadas para llegar a una transición final en todas nuestras áreas. Lo importante es, uno, entender, o sea, pararse en el establecimiento en donde se encuentre, ¿no? Entender cómo funciona. O sea, como yo soy el cliente, es decir, a ver, yo entro, o sea, hacer como una idea de cómo va a operar el restaurante y imaginárselo. Entonces, eso sería como mi primer bullet para ustedes. A partir de ahí, anotar qué es cuáles son las acciones que siguen. Bueno, el cliente llega, se registra, se le asigna mesa, se sienta,
Todo eso ustedes tienen que revisarlo para entender dónde van a estar mis puntos críticos, ¿no? Dónde va a estar un flujo, donde tal vez ustedes van a tener que marcar en el suelo flujos para los meseros, distancias que estén marcadas, tal vez en un piso bonito, tal vez se hacen unas impresiones en vinil, en donde ponemos flechitas para que el cliente entienda por dónde tiene que entrar y salir. He visto también unas adecuaciones, pero al final o quedan muy chiquitas, el cliente ni lo ve y entonces ahí ves al mesero de no, la entrada por acá. O sea, realmente todo lo que ustedes desarrollen en cuestión de COVID free tiene que estar a la parte visual, o sea, como muy visible, muy a la mano de quien vaya a entrar al lugar, entienda y no necesita estar alguien ahí, ¿no? O sea, dándote el gel y entonces, no, espérenme, porque a veces eso es muy incómodo. Y si el cliente ya viene un poco atemorizado, ¿no? Y nos da la confianza y nos brinda, entonces es hacerlo mucho más amable. Entonces, en esta parte es como hablar de la experiencia del usuario, que sea esta sensación de estar en un lugar protegido y seguro, no la hace una para que está con un gel en la entrada nada más. Entonces, tener infografía. Y bueno, eso también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no me voy a brincar. El flujo del aire, lo más seguro posible y sin barreras. Realmente recomiendan el flujo del aire natural, ¿no? Por eso es que tenemos que la parte de las terrazas, la gente la va a buscar más. Entonces, en algunos países se acoplaron mesas en la parte de afuera un poco para equilibrar las mesas que están perdiendo en el interior. Pero lo más importante es que tengamos luz y ventilación natural. Entonces, de ahí, pues, ustedes pueden recondicionar sus mesas, que estén pegadas a ventanas, que tengamos esta intención de terraza, para que la gente se siente lo más protegido y realmente tengamos este flujo de aire esperado. Voy a hablar más adelante también de la parte de ventilación, porque es un tema que se dice, pero aquí vamos a tocar puntos importantes que creo que va a ser de, pues también información que puede ayudarles. Entrada de luz natural. La cocina es importante tener separaciones físicas entre la parte, sobre todo, de los muertos, la parte de las horas ya de la comida. Porque si alguien está enfermo de COVID, obviamente salivó, obviamente los cuchillos, tenedores, pues hay que pensarlo como, es una enfermedad en realidad, ¿no? Como una hepatitis. Alguien que tiene una hepatitis, pues bueno, tenemos nuestros utensilios independientes, digo, no tan extremo, ¿no? Pero tenemos que entender que hay que tener un flujo adecuado en todos los utensilios. Entonces, vamos a hablar también de tal vez tener unos carritos independientes de las mesas para que ahí se recoja esa loza y se resguarde, ¿no? Y entonces ya se lleva al área de lavado y entonces pues ahí se vacía y se lava. Sobre todo en la parte de preparación también tengo que tener claro cuál va a ser mi flujo. Si de por sí tiene, desde que se realiza un proyecto de esta índole, tiene que haber un entendimiento de nuestros flujos de producción. Y ahora tiene que estar mezclado con la parte de cómo tengo que recondicionar mi producción, desde la entrada del alimento, desde cómo llegan las bolsas, tengo que lavarlas, desinfectarlas y entonces guardarlas a mi almacén. Teníamos un primer paso desde lavar, enjuagar y desinfectar, pero o sea, creo que muchos de los restaurantes no lo hacían. Entonces recordemos que toda la fruta pues viene de la central de abastos y recordemos que hubo un brote importante y entonces pues al final del día si alguien está contagiado y toma los guacales, pues yo tengo que tener la certeza de quien reciba toda mi materia prima, se lave y se desinfecte con el jabón lo que se pueda, y lo demás tener aspersores, ¿no? Para lo que no se pueda mojar o para que sea más rápido. También tenemos que pensar en eso, ¿no? Que sea mucho más ágil. Y el bar, bueno, pues hablando un poco del tema del bar, pues va a ser muy importante la parte de las preparaciones de las bebidas y sobre todo el de los vasos. Los vasos, los agitadores. Aquí tenemos que estar ya repensando una forma en la cual el vaso, bueno, pues yo se lo voy a servir a mi cliente. Pero, bueno, pues que el cliente sienta que está sano y salvo con las bebidas que yo estoy realizando. Entonces, pues tal vez voy a tener que usar tapas, tal vez voy a tener que trabajar a la vista del cliente para ver cómo se esté preparando, para que él se sienta mucho más confiado. Si sale de la parte del bar,
pues que el barista esté muy protegido, digo, ¿se acuerdan que todavía hasta hace unos meses estaba muy en boga este show del barman, ¿no? Entonces, pues tal vez eso obviamente hoy día no puede existir, tiene que estar ya más en la parte enfocada a que el cliente se sienta seguro en todos sus alimentos. Entonces, y eso lo tiene que saber, o sea, lo he dicho en varias conferencias, no va a valer la pena si ustedes hacen todo este trabajo y no se lo comunican al cliente mismo. El cliente tiene que saberlo y por eso es importante tal vez dejar en cada mesa tal vez una impresión pegada, ¿no? Y protegida con un acrílico y que se pueda lavar y desinfectar y que no esté rolándose. Todos sus procesos, ¿no? De bienvenido, querido huésped, mira, estamos haciendo esto para que te sientas seguro. Infografías, en lugar de que venga el menú impreso, es como decir, a ver, te tienes que lavarlas. Cuando tú llegues, te sugerimos que te laves las manos, que solo te quites el tapabocas cuando comas y te lo vuelvas a poner. O sea, todas esas indicaciones, al cliente lo que le va a hacer es que dice, me están cuidando, ¿no? El mesero y todo el personal de servicio siempre tiene que estar con careta, nunca se les puede quitar, porque pues va a ser un tema de que ustedes comuniquen esa seguridad y esa certeza. Hablando un poco de equipos que sí o sí tienen que existir, pues la lavalosa. Hoy día creo que va a ser fundamental, si no es que obligatoria y necesaria, que tengamos la lavalosa para poder tener estos 3 pasos, lavar, enjuagar y desinfectar. La diferencia entre un lavado tradicional en donde teníamos a la señora aquí, ¿no? Lavando y restregando con agua y con jabón, cumple el primer paso, nada más el lavado. Entonces, la desinfección, si yo no tengo la capacidad de comprar una lavalosa, entonces sí o sí tendré que usar agua con cloro para sumergir y esperar a que se desinfecte tanto la vajilla como la cuchillería y todo lo que estoy usando también en cocina. Entonces, creo que es un proceso mucho más tardado. ¿Por qué el agua con jabón no funcionaría? Porque no hay un tiempo de espera. O sea, en nuestras casas usamos el jabón con cloro, ¿no? Que es comercialmente hablando, pero en realidad el proceso que se tendría que estar usando es un proceso de espera de 5 minutos, dependiendo qué agua usen para la desinfección, y tenerlo ahí unos minutos, o sea, remojándose para después pasar al enjuagado. ¿Qué hacen las lavalosas? Entramos en un ciclo de lavado, también usan agua y jabón, pero aquí metemos temperatura. Entonces, la desinfección se hace también por temperatura. Entonces tenemos que estar trabajando en más de 70 grados centígrados, por ahí más o menos en ese rango, para que la losa llegue a la temperatura para poder estar como más seguros de que la losa está desinfectada. Entonces, y después viene tanto la desinfección por químico como la desinfección por temperatura y después viene el secado. O sea, a diferencia de un lavado manual, pues nada más llegamos al lavado, ¿no? Entonces nos falta un pedacito que cumplir. Entonces pensemos, insisto, que la propagación es por contacto físico y si queda en un plato un fluido humano, pues al final quien esté tocando la losa y quien después el comensal que lo esté usando, pues al final del día también podría contagiarse, ¿no? Bueno, y aquí un poco les vuelvo a poner la parte del uso de los carritos para recoger la losa, sobre todo en los muertos, insisto, que es donde tenemos que tener más cuidado. Y bueno, no sé si hasta acá tenemos alguna duda, pregunta. Vi que se conectaron 2 personas más. Gracias, bienvenidos por estar en este espacio. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, entonces, si seguimos con el diseño, tenemos la parte de, si somos restaurantes o damos servicio, ¿no? En este caso, tenemos que tener un área específica para takeout o delivery. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que, gracias Liliana, tenemos que entender es que nuestro proceso como cocina es uno y nuestro proceso de entrega es otro. Entonces, en la entrega yo tengo que tener espacio suficiente para la parte de mi empaque, para asegurar que lo que se esté empacando no se derrame, que cumpla con la parte de higiene, que no, o sea, que no me llegue todo desparramado o con temperatura que no tiene que ser.
Entonces, tenemos que tener una zona. Y esa zona, o sea, no es que vayamos a remodelar todo, simplemente puede ser una mesa acondicionada en donde yo reciba mis pedidos, verifique lo que estoy mandando y entonces, pues ya lo pueda enviar por algún sistema de alguna aplicación que yo contrate. O en realidad, pues si es mi servicio, por ejemplo, algún servicio a cuartos, también puede ser algo. De hecho, hay unos como tipo hospital, lo voy a llamar así, que tenemos que me guardan la temperatura y viene todo tapado. Entonces, y son de plástico y se pueden lavar, ¿no? Entonces hay que pensar cómo este proceso se va a llevar a cabo más definida, más en detalle. Incorporar elementos contactless en todas estas partes. Insisto, nosotros reaccionamos ante un evento y dijimos la mejor forma es así, pero ahora tenemos que pensar en la transición y en la transformación. Entonces, la parte de contactless va a ser muy importante. Apagadores, ¿no? O sea, los apagadores, el touch, pues ya es mejor no tenerlo. Los grifos del agua. Si nuestros lavados de mano tienen esta manija para abrir y cerrar, pues bueno, tenemos que empezar ya a juntar un presupuesto para cambiar todas nuestras llaves, para que el cliente, o sea, para que el cliente se sienta seguro. El tema del abatimiento, pues de puertas también va a ser como importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en cocina, pues ahora sí, con los codos, ¿no? Vamos a tener que reforzar como todas estos puntos estratégicos que tengo que estar revisando. Elementos funcionales, bueno, el uso de apps para pedidos, comandas, cuentas, pagos digitales. Entonces yo tengo que estar como revisando que entre menos contacto tenga, ¿no? Entre menos impresiones tenga, creo que va a ser mejor. Creo que el uso del guía a las tablets y que el mesero pueda tomar su orden y que se vaya ya a la comanda, creo que va a ser necesario. Elementos funcionales, hablo de mamparas divisorias entre las mesas. Miren, ahí yo hablo de la seguridad psicológica. Estas mamparas que he visto y que sí funcionan en el sentido de que a mí me hacen sentir que yo estoy o sea, con una distancia, una barrera física con la otra mesa. Entonces, no necesariamente quiere decir que eso va a impedir que el virus se propague. Si de repente pasa una corriente de aire, ¿no? Por ahí. Y entonces 4 o 5 meses más adelante el virus se va a propagar. Porque al final la barrera no es que tenga un químico para destrozar la capa protectora o la del virus. Entonces, o sea, las barreras van a funcionar como una protección psicológica que el cliente diga, estoy protegido, estoy en mi casita, estoy en mi resguardo, ¿no? Pero, o sea, funciona porque como comensal yo voy a un lugar donde me sienta tranquilo y que entienda que alguien me está cuidando y que me sienta resguardado, ¿no? Estos carros de servicio chiquitos para el transporte, dispensadores de desinfectantes sí o sí, o sea, no solamente la entrada, porque luego, o sea, están con los botes y si alguien agarró el bote, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Entre menos contacto tengamos, la experiencia del usuario va a ser mucho más afable. Infografía de todos los procesos. La infografía es una combinación de imágenes con información. Entonces, si yo me siento y tengo una pared de todos los que están siguiendo el restaurante, o de repente en los baños me acerco y entonces yo digo, oye, los baños están lavados y desinfectados cada media hora, ¿no? Y entonces usamos esto y no te, o sea, yo le estoy informando al cliente de los procesos, pero también estoy interviniendo el espacio, en realidad. Entonces, tiene que ser algo pensado, tiene que ser algo si mi restaurante es fine dining, si mi restaurante, bueno, pues no voy a poner ahí unas impresiones ahí o a mano, ¿no? Con la carita feliz. Tengo que entender ya un diseño para que vaya ad hoc del lugar y que realmente no se vea como estos pegotes o no sé, algo mal hecho, ¿no? Eso es lo que también tenemos que estar cuidando. A ver, espérenme. Ahí está. Y ahora, vamos a entrar a un tema bien importante. Déjenme ver si no me salté, no me salté ninguna. A la parte de la ventilación. Este es un tema que en realidad lo he escuchado, pero muy por encimita. De hecho, ayer hablé ahorita les voy a enseñar la empresa que se dedica al aire acondicionado y sistemas de extracción, y le dije, a ver,
mañana tengo una conferencia, necesito que me cuentes para informar a la gente bien, ¿no? O sea, más allá de decir, pues sí, se propaga el aire y entonces, bueno, se propaga el COVID en el aire, pues hay que tener cuidado y hay que pagar los sistemas de aire acondicionado. Entonces, porque hoy día, tanto la Canirac como la mayoría de las asociaciones que están recomendando es que los aires acondicionados se apaguen, ¿no? Pero y entonces que, o sea, en una zona calurosa pues, va a estar apagado todo el tiempo y entonces pues tenemos que entender qué procesos o qué cosas sí vienen y que tenemos que empezar a revisar, rediseñar y entonces irnos hacia una transformación. Entonces, ¿qué es lo que se trata de esto? Minimizar el riesgo de contagio. A ustedes van a ver esta grafiquita que ayer me lo explicaban muy amablemente. En esta parte, de acuerdo a la parte de, existe una asociación que es la ASRAI, que es la parte que dirige toda la parte de sistemas de extracciones y aires acondicionados a nivel mundial. Entonces ellos en unos estudios comentaron o ya difundieron que el virus se muere por ozono o por UV. Pero dentro de toda la parte de ultravioleta, de luz ultravioleta, no todos los rangos más, o sea, rompe la capa del ADN del virus. Lo que sí, de hecho, ustedes van a ver en esta gráfica, tenemos un rango que dice VC, que está entre 200 y 280. Lo recomendable son los 254 nanómetros. O sea, que ese rango de ultravioleta esté en eso. Y ya ellos le pusieron VGI por germicida, ¿no? O sea, que en realidad es que va a terminar matando el virus. ¿Y qué es lo que hace? Rompe la cadena del ADN del virus y entonces, pues bueno, lo mata. El ozono sí funciona. Sin embargo, pues bueno, también sabemos que es perjudicial para el ser humano. Entonces, pues no vamos a estar poniendo un sistema de ozono para que nuestros clientes estén pues todo el tiempo ahí respirando o dependiendo del mecanismo que sea. Entonces, sí funciona la luz ultravioleta para matar esto, pero tiene que estar en este rango, ¿sale? Entonces, tiene que ser un rango de VC. Entre los 200 y 280, hablamos lo recomendable es que sean los 254, se ha comprobado que si es menor no funciona y si es mayor tampoco. Entonces, más o menos estamos trabajando en este rango. Ustedes van a ver del lado derecho, Halton es la empresa que en realidad me capacitó para entender cómo funcionaba y ellos dentro de sus soluciones antivirales para restaurantes, estos son los puntos que están como de flujo que nos están recomendando. Un desplazamiento por temperatura dentro de nuestro lugar. Es decir, recordemos que el aire caliente sube, entonces al final, pues si esta molécula es volátil, entonces lo que yo voy a estar haciendo y lo que yo quiero crear es un movimiento de la parte del flujo del aire, que no se quede estancado. Entonces, si nos vamos a temas ya de laboratorio, por ejemplo, en un hospital, en una sala quirúrgica, los aires acondicionados se calculan por los cambios que va a estar haciendo en el cuarto. Obviamente son sistemas mucho más sofisticados. Sin embargo, aquí lo que vamos a estar usando pues es igual la temperatura para poder mover este aire. Trabajar con frío y caliente para que haga esta rotación. Entonces, estamos hablando también como punto 2, hablan de un filtro, una recirculación por medio de, adicional, una filtración por recirculación de aire ya mecánica. Utilizar filtros grado EPA, que al final tienen grados germicidas, y que hablamos del VGI, que es el que les mostré en la diapositiva anterior, que es lo que podemos estar trabajando. Durante el uso del VGI, bueno, pues es decir, que el aire tiene que pasar por estos rayos ultravioleta para que pueda, ahorita les voy a mostrar una fotografía de más o menos para que se lo imaginen cómo es. Y bueno, ellos tienen un sistema que se llama Marvel, que es un sistema de control y monitoreo, es decir, cuántas partículas yo voy a tener en mis locales y sobre todo qué capacidad de aire yo necesito en cada área. Por ejemplo, en un restaurante de teppanyaki, generalmente todas las campanas están conectadas a un solo motor, entonces si yo prendo, pues prenden todas.
Pero ¿qué pasa si yo lo distribuyo, lo rediseño de otra forma? Pareciera ver solo estas dos campanas cuando están conectadas a un sistema y cuando uso estas no necesariamente tengo que prender las otras. Y entonces, de acuerdo a la capacidad o a la necesidad de mi lugar, automáticamente se regule la ventilación, más o menos así funciona el Marvel. Bueno, y estar conectado a un sistema, aquí ya hablamos de TACE, para que puedan estar, la información que nos pueda dar, pues yo puedo estar mucho más tranquila de que mi sistema de ventilación esté funcionando. Por ejemplo, ellos aquí hacen como un retorno y una recolección de aire caliente para estar haciendo una recirculación, ¿no? Entonces ellos proponen un sistema de combinación con luz ultravioleta y un sistema de filtro de aire por medio de estas campanas más puntuales. Y por ejemplo, aquí están viendo un diagrama en donde el aire frío lo distribuye, el aire caliente vuelve a bajar y vuelve a subir, y entonces en la parte de hasta arriba se vuelve a ir, ¿no? O sea, por medio de una mezcla de temperaturas pueda conseguir una ventilación. Entonces, bueno, esto es lo que están como proponiendo. Y, por ejemplo, en esta parte, la parte, por ejemplo, del gemicida, bueno, aquí se ve, hasta la parte de arriba de esta imagen, tenemos un semicírculo y arriba está como un sistema, como una cajita. Esa cajita es la que está preparada con la luz ultravioleta y entonces ahí pasa el aire y entonces es lo que me sirve para poder desinfectar y sanitizar el aire y que este pueda seguir recirculando. Y bueno, ya nos acercamos al último punto que tenemos que estar reflexionando acerca de qué tan viable es todo esto, independientemente de, no hablo nada más de la viabilidad económica, sino de entender cómo voy a estar cómo voy a estar rediseñando mis espacios, cómo voy a estarle dando esta certeza a mis clientes que están en un espacio seguro, sobre todo es eso, espacio seguro. Tengo que entender la inversión de mis equipos, o sea, recordemos, la transición ya se está dando. Y entonces vamos a la transformación. La transformación tiene que ser puntual y tiene que ser equipos ya con tecnología, tenemos que tener ya protocolos más estandarizados, porque esto realmente, pues si somos sinceros, no sabemos hasta cuándo va a estar la vacuna. Digo, ya hay muchas investigaciones, ya hay un reto fuerte, porque no nada más es la vacuna, es la distribución mundial de la vacuna. Entonces, pensemos que nuestra activación económica ya se está dando muy lentamente, pero tal vez esto todavía se va hasta el siguiente año en lo que la vacuna es distribuida a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo ya tengo que tener elementos ya fijos o elementos dentro de mi espacio que tienen que prever esta seguridad. Entonces tengo que entender la inversión de mis equipos, saber, ¿no? Redistribución de los espacios y la capacitación del personal en todo momento para que esté, o sea, no nada más es implementar un equipo, sino capacitarlo para que la gente lo sepa usar, ¿no? Es más, hasta los aspersores o hasta o sea, hablando de equipos pequeñitos. El cálculo del retorno económico va a estar en función de la seguridad. O sea, recordemos que no más es, yo voy a gastar $1,000,000, ¿no? Por así decir un número, para reacondicionar X lugar. Sino también como eso, no nada más es la retribución económica, sino la seguridad que yo estoy brindando a mis colaboradores y la seguridad y la prevención también a mis clientes. Entonces, si yo brindo esa protección, obviamente el cliente se va a sentir seguro y va a seguir regresando al lugar. O sea, creo que los ganadores o los establecimientos que empiecen a tener esto ya como algo ya base, pues son los que van a seguir teniendo clientes. Y al final es un retorno que no, o sea, no es un restaurante que va a tener que cerrar, pues porque no hay forma de continuar, ¿no? Esto va a producir mejores prácticas y una mejora continua. Estamos ahorita en un proceso de aprendizaje, entonces voy a tener historial de este proceso y entonces voy a reacondicionar de acuerdo a lo que ya aprendí. O sea, ustedes tal vez ya tengan su apertura lista y se dieron cuenta en la primera semana que el dispensador de gel no está funcionando, ¿no? Que alguien esté ahí en la entrada echando gel, porque aparte a veces se echan muchísimo y entonces quedas con todas las manos engeladas, asquerosas, y entonces eso pues no es algo cómodo para el cliente. Entonces tengo que estar supervisando que los puntos que yo esté diciendo en mi protocolo funcionen, que sea una experiencia del usuario agradable para que el cliente se sienta cómodo.
Y bueno, esto lo que va a hacer es sobre todo mantener números de ocupación tanto de hoteles como restaurantes como todos los servicios de alimentos. Más allá de las promociones que yo pueda hacer de boca en boca, realmente lo que tenemos que buscar son las retenciones. O sea, creo que sí, para detonar la parte de cualquier servicio, las promociones, tanto el 3x2, pues el 30% de descuento, no sé, van a funcionar, pero en realidad, créanme, la parte de la seguridad y la parte de que las personas sientan que los están cuidando va a ser mucho más, en pocas palabras, si yo quiero ir a un restaurante y yo sé que están todas las medidas de seguridad y si sé que ese restaurante me va a costar 100 pesos más que el que no, yo voy a gastar esos 100 pesos más. Porque en mi mente, en la parte psicológica, ahí voy a estar cuidada y tengo menos riesgo de que me pueda contagiar. En puerta, ok, es lo que les decía, ¿no? O sea, estamos en puerta de una crisis, pero la salud no tiene precio. Y la gente va a estar dispuesta a pagar en un lugar seguro. Ahora, para que esto se dé, ustedes tienen que comunicar al cliente lo que están haciendo. Es importantísimo, porque si no, pues todo eso se va a quedar como entre sus colaboradores y ya, ¿no? En realidad, esto también se habla de una promoción, se habla de tener este mensaje en redes sociales, estar activos. En la fase de lo que es pues todo lo que pasó con que se detonó la pandemia, pues muchos recomendaban de, pues en redes, o sea, no te dejes caer, aunque no estés en servicio, informa lo que estás haciendo, cómo estás mandando al servicio, o sea, cómo estás mandando tu comida, cómo estás empaquetando, cómo estás cuidando tu personal. Entonces, hoy día, pues es tener clarísimo tanto mis protocolos que están funcionando, cómo se los voy a comunicar al cliente que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Y lo que sí funciona, pues obviamente todavía más, ¿no? O sea, como ponérselo en la vista, tener estas infografías. Y bueno, pues en general, esto es parte de lo que yo quería como transmitirles. Y pues abro unos 5 o 10 minutos para que ustedes puedan compartir preguntas, dudas de la exposición. Si quieren que toque un tema mucho más a fondo, pues adelante, tenemos unos minutitos. Agradezco su tiempo, agradezco su intervención y de acompañarme pues hoy, ¿no? Que estar un poquito, tomarse su tiempo y estar conmigo. Pues cuéntenme, a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por el chat lo pueden hacer. Creo que no. Ok. Pues bueno, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, muchas gracias, Liliana. Pues les agradezco entonces su participación, de estar con nosotros. Y bueno, esta conferencia va a estar grabada. Y igual si después la quieren compartir, bueno, pues estamos a sus órdenes. Yo soy Verónica Millares. Me pueden ubicar tanto en Facebook como en Instagram, y la empresa que manejo se llama Restaurantismo, si necesitan algún apoyo. La grabación la van a subir en la cumbre, Fabio. Entonces, más estén atentos. Me dijeron que la iban a subir, entonces ahí seguramente la pueden encontrar. Bueno, les decía, entonces, Restaurantismo es la empresa en la que me pueden ubicar. Y bueno, les dejo mi correo por cualquier tema también. Aquí está. ¿Sale? Pues les agradezco mucho por su tiempo, por estar conmigo, por acompañarme. Dentro de 2 semanas tengo otro webinar. Ese va a ser de Dark Kitchen. Estamos trabajando mucho con Cocinas Fantasma. Vamos a tener un curso en Puerta también la siguiente semana. Ese va a ser, o sea, si ustedes se atreven a abrir, o bueno, no se atreven, sino tienen el impulso y la necesidad de abrir una cocina fantasma, vamos a tener un curso de operación y un curso en la parte de administración y funcionamiento del espacio, ¿no? Para decirles cómo va a funcionar. Ayer empezamos otro curso en la Universidad Centro, se llama Retos de la Industria Gastronómica. Eso es para entender todo lo que tenemos que pasar desde el área legal, la parte, por ejemplo, de organizacional, operación, los nuevos productos. Ayer empezamos, todavía están a tiempo de inscribirse. Y bueno, pues ahí si ustedes quieren seguirnos,
El próximo webinar es en 15 días. Entonces, me pueden encontrar como Vero Yares en las redes, ahí generalmente publico, o en la página de restaurantismo, ahí están publicados ya los cursos. Ahí está. Ahí, por ejemplo, el siguiente webinar es hablando de Dark Kitchen, ¿no? La operación y cómo funciona y entender un poquito más de eso. Y les digo, ahí están ya, de hecho ahí en la página están los cursos, por si les interesa. Y bueno, pues quedo a sus órdenes y estamos en contacto. Ya tienen mi página de internet, tienen mi correo y pues bueno, por aquí ando, en la parte de esta industria. Cuídense. Gracias, bye.